Aquí comienza otro programa más de La Voz del Vecino. La Voz del Vecino es lo que quieren escuchar, che, porque hoy vamos a hablar de política, pero no de política cuestionando a alguien, sino de historias políticas. Traemos hoy y tenemos el gran placer de escuchar a un peronista, es un peronista que la juventud hoy estuvo escribiendo, que quieren conocer la historia verdadera del peronismo, cuáles son los legados, los inicios, aquellos que realmente se valoraba en aquella época, antes de que surgiera toda esta crisis que estamos teniendo. Pero para eso estamos hoy con el maestro de la línea peronista, estamos con el contador Atilio Velázquez, es funcionario, fue diputado provincial, estuvo en el INSEP, y además tiene el partido y preside el Partido de Lealtad Popular de hace muchísimo tiempo, que siempre está ahí, luchando por el bienestar de la gente. Así que dicho esto, le damos la muy buena noche a Atilio Velázquez. Buenas noches, Atilio, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación y buenas noches a a toda la audiencia, todos aquellos que ya te escribieron con tiempo y que están ahora prendidos a la radio para saber lo que vamos a decir. Muy contento porque estoy acá con dos banderas que para mí son importantes, la bandera argentina y la bandera de la República del Paraguay, que es la república hermana nuestra, donde lo designaron al general Perón general del ejército paraguayo, Mirá vos. por todo lo que hizo Perón por el Paraguay Ajá. y en reconocimiento, digamos, a las defensas de los intereses de los dos países, ¿no? ¿Cómo, Así que, cómo se inicia esta historia, del peronismo? Contarte que acá estuvo López Riveros, Fabio López Rivero, cónsul de Paraguay, también fue una de las primeras radios que dio nota exclusiva, me dice, porque él qué lindo. tiene que tener mucho cuidado, dice, por una coma mal puesta afectaría al país del Paraguay. Y obviamente que esta radio se caracteriza por escuchar, che. Nosotros no estamos para opinar, estamos para informar. Y lo que tienen que informar son quienes nos visitan, porque realmente son ellos los artífices de conocedor de las noticias o de las cosas que uno a veces pregunta y se desburra junto con usted. Dicho Claro, esto, vamos a la primera pregunta que estos jóvenes estaban mandando, che, y querían saber cuáles son los tres pilares de la doctrina peronista. claro. Importantísima la pregunta, pero de cualquier manera yo te voy a decir una cosa, Sí, Eduardo. Es sí. decir, eh, muy importante también este momento que estamos viviendo en la República Argentina, la situación por la que atraviesa la República Argentina, poder desentrañar, digamos, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué nos está ocurriendo Ajá. en nuestro país. Cuando nosotros decimos, cuando vos me decís cuáles son las tres banderas del peronismo, bueno, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y ahí nosotros decimos, ¿dónde reside la soberanía política? Y la soberanía política reside en el pueblo, es decir, en la voluntad popular. Entonces, este pueblo, digamos que viene sufriendo las consecuencias de un montón de cosas en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Que llega el que llega, los males se van agravando, no se van solucionando. Es decir, entonces no es ya problema de que quién estuvo el año anterior, sino estuvo anterior fue malo, el que está ahora es malo y el que está por venir parece que también va a ser malo. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo? Así, los tres pilares nuestros: justicia social, independencia económica y soberanía política. Qué importante En la comprensión de que la política, digamos, no es un fin, la Exacto. política es un medio, es una herramienta. Por eso cuando la gente por ahí dice todos los políticos son malos, la política es mala, no. Lo que hay que definir que para los peronistas la política es una herramienta, es Claro. un medio, no es un fin, no es para vivir de la política, es un instrumento para aquellos que tienen vocación para solucionar los problemas de la gente.
Qué importante la definición que nos acaba de dar, obviamente para aquellos jóvenes que empiecen a entender, che, lo que es la política y para tener algo que realmente puedan fundamentar ustedes, che, porque hay que leer, no todo se dice que son peronistas, sino conocer realmente cuáles son los fines realmente que ejerce este partido centenario, che, ya. Ahora, la segunda pregunta que nos hacen también, gente que sabía que venía, Atilio, dice, ¿cómo impactó el peronismo a la clase trabajadora argentina y qué legado dejó en términos de derechos laborales? Y el legado que le dejó es una legislación integral, integral de protección a los trabajadores, de todas las ramas, de todas las actividades, una visión, y esto es lo que hay que entender, digamos, por qué como derecho laboral la explicación es que el peronismo, digamos, es una doctrina, el peronismo es una doctrina humanista, cristiana, que tiene como objetivo central el hombre y su familia. Es decir, la razón de ser del peronismo es atender al hombre. Y para atender al hombre, ¿qué necesita el hombre? Bueno, necesita derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, los derechos laborales se plasman, por ejemplo, en lo que es lo más reciente, en 1973, la primer ley que se sanciona cuando vuelve Perón después del exilio fue la ley de contrato de trabajo. Mirá vos. Porque había que darle protección integral a la gente. Y cuando uno dice protección integral a la gente, hay definiciones importantes. Entonces uno escucha todos los días, mira televisión, escucha la radio, lee los diarios y dice, un obrero y su familia para vivir bien tiene que ganar 1 millón de pesos. Sí. Ahora dice, el salario mínimo vital y móvil en Argentina es 200.000 pesos. ¿Cómo? Sí. Entonces ahí Perón incorpora una definición. Dice, el hombre tiene que vivir bien. ¿Cómo se hace para vivir bien? Tiene que tener un salario mínimo, vital y móvil que le permita vivir dignamente a él y su familia. Y ese salario mínimo, vital y móvil, ¿cómo lo define él? Es la ley de la vida, dice. El salario mínimo, vital y móvil es la ley de la vida. Por debajo no puede estar nadie, por arriba pueden estar todos. Pero sí, esa ley de la vida, que el salario mínimo, vital y móvil, tiene que garantizar la vida digna del hombre con su familia. Cuando, ahí vamos a hacer un paréntesis para agregar 2 preguntas que estaban adicionadas a esta, y decía uno, si hablamos de salario vital y móvil, ¿estamos de acuerdo con lo que manejaban los planes sociales y todo ese tipo que distorsionaron esa evaluación de trabajo y planes sociales en comparativa de que todo estaba bien? No, el peronismo siempre sostuvo, digamos, que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Mirá. Y cuando vos decís que cada argentino tiene que producir lo que consume, está hablando de tiene que trabajar. Claro. Porque la definición del peronismo es que el hombre debe ganarse el pan con el sudor de su frente. O sea que aquellos que están tras la expectativa de tener un ingreso sin trabajar, digamos, va a contrapelo de la doctrina peronista. La doctrina peronista define al trabajo como un derecho. Es el derecho que tiene el hombre para que a través del trabajo pueda vivir dignamente, pero también es una obligación. Tiene que trabajar, porque tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente y tiene que producir por lo menos lo que consume. La segunda que adiciona a esta pregunta, ¿qué impactó el peronismo en la clase trabajadora argentina y qué legado dejó en términos de derechos, ¿no es cierto?, laborales? Está la segunda que dice, ¿está de acuerdo, Atilio, con lo que se dice hoy de ser peronista, de que hay que ir contra el capitalismo, siendo que es uno de los pilares que dan trabajo a la sociedad? No, nosotros creemos de que el peronismo armoniza el capital con el trabajo. Armoniza. Exacto. Armoniza. No es que se va en contra del capital. El capital es imprescindible para generar el desarrollo. Y si genera desarrollo,
es porque hay producción. Y si hay producción se le puede dar un perfil industrial. Y si se le da un perfil industrial hay trabajo. Entonces hay trabajo solamente cuando se pone en marcha el capital volcado a el desarrollo industrial y a la producción. Entonces es la armonía entonces entre el capital y el trabajo. Lo otro, Atilio, que realmente está también en duda de los chicos que están aprendiendo a conocer el peronismo de base y a cambiar un poco esa dirección que tenían y que estaban confundidos, que después vamos a ir desarrollando a medida que estamos tocando este tema. Algo que les llamó la atención también, porque para ellos estamos hablando de chicos en el sentido de que son personas de 50 años para abajo, 40 años, perdón, para abajo, y que casi no conocieron esa historia verdadera de la política de aquel entonces. ¿Cuál fue el papel de Eva Duarte en el gobierno de su esposo y cómo influyó en la política social y cultural esta señora? Y Evita fue el corazón social del peronismo, es decir, prácticamente era la responsable de la acción social, era la responsable de la ayuda social, era responsable de la justicia social. Más que responsable, era la que motorizaba, era el motor de la realización del hombre y de la familia. Y era aquella que a Perón le llevaba la sensibilidad del pueblo. Es decir, la sensibilidad, lo que el pueblo necesitaba, llegaba a través de la sensibilidad de Eva Perón. Así que era la alarma social que tenía Perón, ya que todo lo que transmitía Evita era lo que la gente necesitaba. Así que era el motor fundamental, pero a su vez, digamos, el sostén también de la doctrina, porque en este sentido sí hay que destacar, el peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional, popular, que es el único que tiene en la Argentina, el único movimiento que tiene doctrina. Después los otros partidos políticos, ningún partido político de la Argentina tiene doctrina. El único partido que tiene doctrina es el Partido Justicialista. Tiene un cuerpo filosófico, tiene las 20 verdades peronistas, tiene manual de conducción política, y a su vez, digamos, es una propuesta humanista, cristiana, que tiene una definición del modelo del mundo. Por eso, por ejemplo, Evita dice, no va a haber paz en el mundo hasta que no haya justicia social para todos los trabajadores, para todos los trabajadores. Dice, no va a haber paz en el mundo, dice, mientras no haya justicia social para los trabajadores. Es decir, que de ser una doctrina nacional es una propuesta de doctrina, digamos, para el mundo. O sea que es una alternativa entre el marxismo, digamos, y el capitalismo. Por eso es la tercera posición. Es decir, entonces la única propuesta, cuando Perón se plantea hacer la tercera posición, es porque él tiene una propuesta distinta, vertebrado, digamos, en los valores que yo te señalaba recién, de su filosofía peronista, de conducción política, de las 20 verdades peronistas, o sea que tiene todo un modelo, digamos, que es una propuesta de organización para la comunidad. Además, Eva Perón, dice un oyente recién, fue la creadora, me dice, del voto femenino y de darle la verdadera importancia a lo aquel llamado descamisado en aquella época. Sí, Evita tiene otra cosa que es importante en estos tiempos. En estos tiempos hubo una campaña muy, muy fuerte de una propuesta que le llamaron feminismo. Esa propuesta del feminismo hasta llamaba la atención por propuestas, figuras, conductas, digamos, que no eran naturales y propias de nuestra cultura. Entonces nosotros decimos que nosotros somos feministas no de los modelos que vienen de afuera, sino somos feministas del modelo de Eva Perón. Eva Perón, el modelo de ella era el hombre y la mujer juntos, ni uno adelante ni el otro atrás, sino juntos, digamos, ¿no? Y Evita fue la que fue dotando
de las herramientas políticas para que la mujer pudiera participar junto con el hombre. Y ese fue el logro que Evita dejó en la Argentina para las mujeres y para el sistema político, el voto femenino. Si nosotros comparamos política con religión y miramos por aquel entonces ese dicho, vendrán falsos profetas a corrompir o a ver de qué manera se puede distorsionar la religión en el mundo. Si llevamos esa distorsión o esos falsos profetas, podemos llevar que hay falsos políticos que no cumplieron lo que realmente Perón había manifestado por aquel entonces. Sí, por supuesto. Yo siempre arranco de la Biblia. Yo soy católico, apostólico romano, Sí. y Jesucristo le dice un día a sus apóstoles, le dice, no se preocupen, digamos, por la corrupción, digamos, en la iglesia. Piensen más en la fe de la iglesia, que es lo más importante. Y entonces nosotros lo que decimos es, no se preocupen por aquello que se desvían. Es natural que se desvían. Sí. Pero se apartan de la doctrina. Y una cosa normal, es decir, el hombre diariamente tiene desafíos, sí, que a veces surgen por la debilidad individual del hombre y por los intereses. Perón, por ejemplo, en el 55, ya cuando lo derrocaron, digamos, y se va al exilio, ya nació todo un movimiento de dirigentes que querían armar el peronismo sin Perón. O sea que ya se querían desviar de la doctrina peronista. Y Perón estaba en el exilio. Yo me acuerdo siempre, y pongo fecha, 7 de mayo de 1972. El 7 de mayo de 1972 nosotros estábamos celebrando el cumpleaños de Eva Perón en la calle Güemes 217 o 220, estaba la Asociación Obrera Textil. Y ahí estábamos haciendo un asado con un conjunto de jóvenes, de viejos dirigentes, celebrando el cumpleaños de Eva Perón. Y hay que acordarse que en el año 72 estaba la dictadura militar. Tal cual. Estaba gobernando la dictadura militar. No se podían hacer reuniones, no se podían hacer actos públicos, todas esas cosas. Nosotros en silencio estábamos ahí comiendo un asadito y celebrando. En esa reunión surgen un grupo de dirigentes que nosotros le decimos, bueno, hay que prepararse que el general Perón va a volver. Y surgen un grupo de dirigentes ahí que dicen, ¿qué va a volver este viejo de mierda? Dice, este viejo no quiere volver más, él está viviendo bien en España, no quiere volver. 7 de mayo de 1972. Sí. Y el 17 de noviembre del 72 Perón regresó a la patria. Mirá vos. Fíjate, en 4 meses nosotros estábamos ahí como la Juventud Peronista, teníamos la comisión pro retorno del general Perón. Ajá. Y el delegado de Perón en el Chaco era el contador Elvio Tito Gómez, que lo había designado el mayor Vicente. El mayor Vicente era un hombre de las fuerzas del ejército que se instaló en Montevideo. Y ahí en Montevideo él hacía de nexo entre Perón, que estaba en España, y el peronismo, que necesitaba la conexión con sus dirigentes para la organización. Ajá. Y entonces tenía delegados en toda la República Argentina. Acá en el Chaco, el delegado era el compañero contador Elvio Tito Gómez. Sí. Entonces él nos traía todas las directivas y se viajaba a Montevideo y ahí se hacía reunión en Montevideo entre todos los delegados de todas las provincias para ir recibiendo las directivas y las órdenes de Perón. Entonces, esta idea de salirse de la doctrina me hace acordar a esto que te decía, lo que le decía Jesucristo a los apóstoles. A los apóstoles. No tengan en cuenta nuestros pecados, decía, sino la fe de tu iglesia. Y entonces cuando los dirigentes hacen mal las cosas, se portan mal, desprestigian, defraudan, qué sé yo, entonces ahí hay que agregar lo que decía Jesucristo. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Es decir, es mucho más importante la doctrina que la debilidad de los hombres.
Exacto. Ahora, cuando estamos hablando, antes de saltar a la cuarta pregunta, Tilio, porque ahí me quiero detener con la próxima. Acá hubo un gran gobernador que pasó a la historia por ser una persona que fue uno de los hacedores de donar sueldo, de donar parte de su sueldo y todo, que fue Felipe Gallardo, un peronista muy reconocido, que pasó al olvido porque intercambiaron otro tipo de ideología, ¿o qué pasó en el camino, Atilio? Claro, cuando yo te digo que el peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional, Sí, eso te define lo que ocurre ajá, ahí. Es decir, cuando vos decís, no soy un partido, soy un movimiento nacional, sí, es porque vos estás representando un proyecto de país, ajá, un modelo de patria, tal cual, un modelo de patria, un modelo de país. Entonces, el partido, como su nombre lo dice, es una parte, ajá, es una herramienta electoral. Y Perón, decían los peronistas, no somos partido político, somos un movimiento nacional, sí, tenemos una causa, tenemos una patria. Por eso decíamos, no es que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, estamos en el centro, no. Al representar globalmente a la patria, sí, no hay izquierda ni derecha. Es decir, somos un movimiento patriótico, somos un movimiento de unidad nacional, somos un movimiento que representa al conjunto del pueblo argentino. Entonces, la pregunta, ¿cómo es? ¿Por qué pasó casi al olvido Ah, y ahí venía, una claro, persona tan... bueno, ahí ya viene el olvido. El olvido es parte de la estrategia del enemigo. Ah, mirá vos, Es parte de la estrategia del enemigo. El enemigo quiere que vos no sepas, exacto, quiere que de la historia la tenga distorsionada, ahí está. que vos no entiendas lo que ocurrió realmente y por qué ocurrió. Entonces, cuando surge el peronismo en 1900, el 17 de octubre del 45, y su primera elección, el 24 de febrero del 46, Sí, el embajador de los Estados Unidos organiza la Unión Democrática, o sea, la unidad de todos los partidos ajá, políticos contra Perón, mirá vos. respaldado por quién, por los Estados Unidos. Ujú. Es decir, que ya estaba en juego el proyecto nacional de Perón Sí, frente a aquellos que trabajaban, digamos, para que en la Argentina el viejo modelo de la lucha entre los partidos, los ujú, dirigentes, los caudillos, que peleaban por sus propios intereses, sí, digamos, se siga sosteniendo. En cambio, Perón decía, no, nuestro, primero la patria, decía, ajá, él definía, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. está Es bien, decir, él iba definiendo el sentido de patria, el sentido de unidad nacional, sí, que representaba. Bueno, y ahí don Felipe Gallardo se incorpora al movimiento de Perón. sí, Y Eva Perón es la que impulsa que el Chaco, que era territorio nacional, sí. se provincialice. Ah, mirá vos, Entonces Eva Perón apoya la provincialización del Chaco sí, y creo que fue en agosto, el 8 de agosto creo, del 1951, se provincializa la provincia del Chaco. mirá vos, Y en diciembre de 1953 ajá, se sanciona la primer constitución del Chaco, ah, mirá vos, la primer constitución del Chaco. Y esa constitución del Chaco se estudia hoy en el mundo sí, como la constitución más revolucionaria que tuvo la Argentina. Es decir, la constitución de Perón de 1949 es una constitución revolucionaria, pero la de 1953, que es la de la provincia del Chaco, tiene cosas mucho más revolucionarias todavía que la que hizo Perón en 1949. De ahí surge un líder que es don Felipe Gallardo. sí, Evita dice, bueno, la provincia del Chaco tiene que ser la provincia de los trabajadores ajá, y el gobernador tiene que ser un trabajador. ah, mirá vos, Y ahí se lo eligió a don Felipe Gallardo como candidato de gobernador. Y se incorpora un joven dirigente que era escribano, que era don Deolindo Felipe Vittel. mirá vos, La fórmula fue Felipe Gallardo, Deolindo Felipe Vittel. Pero la lucha que vemos que desde que nace el peronismo ya tiene enemigos poderosos, ¿ah? Como la Embajada de Estados Unidos y todos los partidos políticos, que trataban de que el peronismo no triunfe. sí, Entonces,
todos los que estaban de este lado sufrían las consecuencias del desgaste y el enfrentamiento y la lucha que le imponían los enemigos. Y dentro de esto estaba don Felipe Gallardo. Don Felipe Gallardo fue perseguido, estuvo Mirá. preso, ¿no es cierto? Fue un trabajador que dejó cosas maravillosas. Por ejemplo, don Felipe Gallardo va a verlo a Perón ya siendo gobernador, y Perón le entrega a don Felipe Gallardo un auto Mercedes-Benz. Mirá. Le entrega a él, le entregaba a todos los gobernadores, Perón le entregó un auto Mercedes-Benz. Vuelve don Felipe Gallardo con su auto Mercedes-Benz al Chaco y llama a los dirigentes gremiales de la CGT y les regala el auto. Wow. Le dice, miren, yo les regalo este auto para que ustedes compren su local. Es decir, la Confederación General del Trabajo del Chaco tiene que tener su local propio. ¿Y cuál es el local propio? El que está hoy en la calle Güemes, al 50, al 60 aproximadamente. Que tendría que estar la figura de Felipe en la Don puerta. Felipe Gallardo, exactamente. ¿Y por qué no está? Yo muchas veces les dije, comenté, esa cuadra del 0 al 100 Sí. se tiene que llamar la cuadra, digamos, de los trabajadores o del gobernador Felipe Gallardo. Tal cual. Tiene que ser una cuadra en homenaje Exacto. a Qué este hombre historia. que fue maravilloso. Aparte, esto no se conocía, No se conocía. Tilly. Vos sé que Bueno. esto es lo primero que estás vos marcando, Claro. un ítem muy importante, lo que es la historia del peronismo en el Chaco. Y bueno, pero don Felipe Gallardo, hay otra cosa que lo identifica también. Ajá. Él cuando lo eligen gobernador, viene con toda su familia, como es natural. Claro. Viene con toda su familia, jura, se va a hacer cargo y lo llevan a la residencia del gobernador. Ajá. ¿Vos sabés dónde quedaba la residencia del gobernador? No. Bueno, esto le digo yo a los oyentes, anoten. La residencia del gobernador está en la calle Necochea, Mirá. al 230, 220. En este momento hay una oficina del Ministerio de la Producción, creo que tiene un edificio de documentos, de documentación en el Ministerio de la Producción. Sí. Esa fue la residencia del Wow. gobernador. Y vos fíjate que se tapa todo, nadie sabe. No, Vos no. le preguntás cuál fue la residencia del gobernador, no. Pero hay un hecho. Él Ajá. llega con toda su familia. Sí. Llega con sus hijas. Sí. Él tuvo todas hijas mujeres. Ajá. Llega con sus hijas y con su esposa. Sí. Y estaba el personal de la residencia Sí. haciéndole ahí una doble fila, que el gobernador llegaban y los recibían. Exacto. Entonces don Felipe Gallardo se para ahí delante de todo el personal Ajá. y le dicen, ¿y ustedes qué hacen acá? Y nosotros trabajamos para el gobernador. ¿Y qué le hacen ustedes para el gobernador? Porque en ese entonces estaban los gobernadores de territorio. Claro. ¿Entendés? Es decir, o sea, estaban los gobernadores de territorio, después Sí. del gobernador de territorio ya viene el gobernador de la provincia. Exacto. Le dice, nosotros trabajamos para el gobernador y para su familia. Lavamos la ropa, Wow. limpiamos la casa, le cocinamos. Don Felipe le dijo, miren, yo voy a hablar con el secretario general de la gobernación y ustedes van a tener otra función. Mirá vos. Porque en mi casa, la que lava la ropa es mi señora. Dice. Wow, qué La que cocina es mi señora. Es decir, es mi familia la que se va a ocupar de todos los menesteres que ustedes hoy quieren ofrecerme. Yo les agradezco, pero ustedes van a cumplir otra función. Así que a partir de mañana pasado le van a asignar nueva tarea. Entonces, él fue dejando señales de que el cargo no lo había mareado, digamos, ¿no? Sino que todo lo contrario, él fue dando señales claras de ser un hombre común, humilde. Y marcar un cambio. Y marcar un cambio. Entonces, eso fue así, digamos, con la residencia, eso fue así con los trabajadores y todas las instituciones que hoy están en el Chaco, inclusive el Instituto de Previsión Social, Sí. que no se llamaba así, tenía otro nombre, todo fue creación de don Felipe Gallardo, del gobierno de don Felipe Gallardo. Mirá. Una ley de tierra espectacular, una ley de tierra extraordinaria. Ley de transporte, vos que Sí. estuviste en En tránsito. de tránsito, Sí. ley de transporte, todas leyes
revolucionarias dejó Mirá don vos, Felipe Gallardo. más ¿no? allá de lo que hacía con Sí. su sueldo a las distintas Así comunidades. es, así es. Entonces, todo ese camino y esto es lo que te va marcando, entramos en este tema, ¿por qué no? Bueno, pero la historia, ¿qué es lo que hace la historia? Sí, La historia se encarga de tapar. exacto. Fíjense, si yo le pregunto, ¿vos sabés dónde era la Casa de Gobierno? Y yo conocí dónde está, ahí. No. La Casa de Gobierno Eh, está en la calle Julio Arroca al 250. mirá vos. Ahí entre Gabardini y un Ajá. local comercial que hay ahí. Esa Wow. era la Casa de Gobierno. Mirá vos. Bueno, ¿por qué no se enseña esto en la escuela? Exacto. ¿Por qué no se sabe esto? Cuando vos decís la Casa de Gobierno, vamos a suponer la Casa de Gobierno del Chaco, compararla con la Casa de Tucumán. Exacto. Porque vos te vas a Tucumán, nos representa no solamente a Tucumán, sino representa a todos los argentinos. Tal cual. Todos los argentinos. Sí. Vos te vas, es un museo, acá juraron los constituyentes, acá pasó tal cosa, acá pasó tal cosa. Entonces, el pueblo, digamos, se mantiene informado, sabe de dónde viene, Exacto. sabe de dónde viene. Y cuando uno sabe de dónde viene, entiende dónde está Exacto. y puede proyectar a dónde quiere ir. Tal cual. Porque dice el refrán, un pueblo sin cultura, un pueblo sin identidad. Exacto, exacto. Entonces, nuestra provincia Sí. es la provincia más indolente, indiferente hacia su pasado. Qué lástima. Hay toda una tarea de ocultamiento Ajá. del origen Sí. del Chaco. Sobre todo porque el Chaco cuando surge y se sanciona la primera constitución se llama provincia Presidente Perón. Claro. Entonces la provincia Presidente Perón se trata de ocultar, digamos, cómo fue la provincia Presidente Perón, cómo fue su constitución, cómo fueron sus leyes y cómo fue su gobernador. Mirá vos. ¿Qué comportamiento tenía su gobernador? Para ponerlo como ejemplo a las generaciones presentes y poder transmitirlo en el tiempo. Entonces, la última gestión, el gobierno que terminó ahora en diciembre, Sí. llama a licitación Ajá. y hace una obra. Sí. Esa obra se llama Museo Postmoderno. Ajá. Kelly Sánchez. Kelly Sánchez era un artista plástico, Sí. no me acuerdo bien. Uno no puede negar lo que fue Kelly Sánchez, ni puede dejar de valorar, Tal cual. ni de reconocer. Sí. Pero lo que no se puede es antagonizar Kelly Sánchez con la historia del Tal Chaco, cual. qué es lo que ocurrió en el Chaco. Exacto. Esa casa encierra la historia, la evolución, Del el nacimiento de la nacimiento de la provincia. Tal cual. Y ahí se tiene que encerrar todo Exacto. y ahí tenemos que nosotros que inspirarnos para los próximos pasos. Entonces, el gobierno que se fue, para no dar nombres, yo estoy en la Exacto. etapa para no dar nombres, Está bien, me parece perfecto. cometió un error gravísimo. Está bien. No se puede nunca esa casa transformarlo en un museo de artes plásticos Siendo que postmodernos. tiene una historia distinta. Claro, exactamente. Ahora, uno se pregunta, así como existió, o existe, mejor dicho, la Casa del Museo del Hombre Chaqueño, donde cuenta la historia de lo que era Resistencia en su comienzo, tiene que también haber un museo de la historia política, de cultural y social que tuvo nuestra provincia, porque los chicos son los que van a conocer verdaderamente cuáles son los destinos que ellos están continuando y mejorando aquellos que tienen que hacerlo. Exactamente, por eso nosotros ponemos, en el caso mío yo pongo mucho énfasis Ajá. en la necesidad de rescatar la historia. Está bien. Por eso, no sé, en algún momento seguramente podemos volver a juntarnos Sí. y tratar de interpretar este momento de la Argentina. Tiene raíces importantísimas que nos va a permitir comprender muchas de las cosas que hoy nos distorsionan. Tal cual. Nos están cambiando el eje la cosa. Exacto. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, en la Argentina hubieron tantos golpes de Estado?
Ajá. ¿Por qué razón hubieron cárceles y exilios? Perón estuvo 18 años exiliado en España. ¿Por qué tantas cárceles? ¿Por qué tantas proscripciones? Había elecciones, pero el peronismo no podía participar. Y bueno, y ahí Estaba está, prohibido. y ahí está la cuarta pregunta, ¿qué factores internos y externos contribuyeron al derrocamiento de Perón en el 55, Atilio? Y fundamentalmente la posición de la Argentina, que Perón la declaraba Argentina potencia. Ah, Y como Argentina potencia, Perón se declaraba independiente tanto del marxismo como del capitalismo. ajá, Y al declararse independiente, la Argentina era un país, es un país, digamos, donde todos ambicionaban manejar o quedarse con las riquezas y los intereses que tiene Argentina. Argentina sabemos que tiene minería, tiene petróleo, tiene pesca, tiene todo, tiene agricultura, ganadería, en fin, tiene todo. Muy ambicioso, digamos, la provocación para los intereses de afuera para poder quedarse y manejar con esto. Perón nacionalizó todo. Entonces, hizo que la producción fuera importante, que se transformara la materia prima, sí, que se incorporara valor agregado, que haya una masa de trabajadores, que el salario de un trabajador alcance para que viva su señora y sus hijos, y puedan estudiar y puedan vivir dignamente, puedan comer, puedan tener todo lo que se necesita. La caída de Perón provoca de que hoy un hogar necesita por lo menos 3 o 4 sueldos. exacto, Trabaja el hombre de la casa, trabaja la mujer, sí, trabajan los hijos sí, y no les alcanza. qué bárbaro. Con el agravante que antes no había vivienda Ajá, cuando estaba Perón, había hogares, exacto. hogares que integraba, era familia, Mirá vos, era sí, familia. sí. Se defendía mucho la familia y se le daban las condiciones para tener esa unidad familiar y esa capacidad que se tenía, digamos, para poder vivir dignamente el hombre y su familia, poder educar, poder tener salud, poder tener todo. Ahora, Sí. ¿qué pasa en el camino? Porque en el Entonces, camino, el golpe del 55, sí, eso viene provocado de afuera. Primero, en ah, junio del ahí está, 55, ya en junio del 55, sí, parte de la Fuerza Aérea Argentina, sí, incentivado por la Embajada de Estados Unidos ajá, y de Inglaterra, sí, provocaron un bombardeo en la capital federal, en sí, la ciudad de Buenos Aires, sí, el 16 de junio de 1955. ajá, Mataron más de 300 argentinos. a la Murieron. pucha, Entonces, cuando ustedes le dicen que los atentados más importantes fue el de la AMIA, que murieron 80, o fue el de la Embajada de Israel, que murieron 60, no, el atentado más grande que sufrió la Argentina fue el 16 de junio de 1955, donde murieron más de 300 argentinos mirá vos. por bombas que fueron colocadas, digamos, en los aviones por parte de la Embajada norteamericana y la Embajada inglesa. Ahora, hay otra pregunta que lamentablemente va a quedar en el tintero mucho, Atilio, y Bueno, vamos a pero hacer otro programa vamos a para venir que... otro día. Exacto. Vos sabés que Perón genera, ya que hablaste de la parte de la trabajadora, genera el apoyo y la formación sindical, ¿no es cierto?, donde tenían un protagonismo muy importante. Recordemos que hay mucha gente que quedaron como tapa de historia y que algunos fallecieron también a consecuencia de atentados como fue Rucci. Y vos decís... Pero el sindicalismo antes defendía al trabajador. ¿Se distorsiona también el sindicalismo por el camino? Todo se distorsionó, todo. Es decir, cuando, mirá, el 24 de marzo, pues, el 24 de marzo del 76, Sí, cuando producen el golpe de Estado, en el comunicado dice que era contra la guerrilla, sí, ¿cierto? Y por el mal gobierno del peronismo. ajá, ¿Ah? En realidad, lo de la guerrilla fue un justificativo. El objetivo central era
destruir al peronismo, Mirá. ¿no es cierto?, para sacarlo del medio, porque el peronismo era el movimiento político, único movimiento político capaz de impedir la entrada de los intereses extranjeros y la entrega del país. Ajá. Y cuando yo digo que esto es así, el tiempo fue demostrando. Porque vos fíjate, la guerrilla fue un justificativo. ¿No te llama la atención que Patricia Bullrich fue denunciado por Milei de que era guerrillera montonera? Sí. Ahora, al poco tiempo, Milei la designa ministra de Seguridad y de Defensa. Sí. ¿Cómo? Si era montonera y guerrillera, ¿cómo le va a entregar el ministerio nada más y nada menos que el manejo de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad? Entonces, ahí vos te das cuenta que todo esto era un engaño, que en realidad no era la guerrilla el problema, sino el problema era cómo nos sacamos del medio al movimiento peronista. Y ahí, en 1979, los periodistas se reúnen en la Casa Rosada con Videla. Sí. Y le dicen, general, ¿y el peronismo va a poder volver a la democracia? Por supuesto, le dice. El peronismo va a volver a la democracia si se moderniza, si abandona el personalismo, si se organiza como una fuerza moderna, abandona todas esas formas que tenían, que atrasaban a la Argentina. Decís, ¿no? ¿Cuál era el mensaje? Sí. Que tenía que salir, dejar de ser peronista. Dejar de ser peronista. El peronismo tenía que dejar de ser peronista. Tenía que convertirse en un partido político. Ajá. Entonces, una vez que Videla y que el golpe del 24 de marzo del 76 logran que el peronismo se desarme en 1000 pedazos, ¿no es cierto? Y lleguen dirigentes que no eran garantía para el peronismo ni para los intereses del pueblo, ahí llaman a elecciones. Entonces, la gente dice, estamos en 40 años de democracia. No, no estamos en 40 años de democracia, porque esta es una democracia condicionada, donde crearon las condiciones para que ocurra lo que ocurra, estemos siempre igual o peor. Exacto. Entonces, cuando se produce el golpe el 24 de marzo del 76, la Argentina, con Isabel Martínez de Perón, debía 7.500 millones de dólares de deuda externa. Ajá. Hoy, la Argentina debe 500.000 millones. Wow. Entonces, vos fíjate, desde el 24 de marzo del 76, el golpe contra el peronismo, a estos tiempos, todos los gobiernos que vinieron. Exacto. Estuvo Alfonsín, estuvo Menem, estuvo De la Rúa, estuvo Duhalde, estuvo Néstor Kirchner, estuvo Cristina, estuvo Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. La situación sigue siendo igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene proyecto nacional, tiene proyectos partidocráticos, donde la acción, la gestión de gobierno se acaba en los intereses del partido y sus dirigentes. En cambio, en la etapa del peronismo, realmente, es la etapa del proyecto nacional. Perón, el 1 de mayo del 74, le dice a los argentinos, dejo el proyecto nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional, donde necesitamos una democracia representativa, republicana, federal y social, dice. Un gobierno con planificación, es decir, saber a dónde vamos. Es decir, ese era el esquema de la Argentina como proyecto nacional. Hoy vivimos la Argentina como partido político. Por eso ya los partidos ni existen, no existen más los partidos, existen los dirigentes. Se juntan 2 o 3 dirigentes, ganan la gobernación, ganan la intendencia, ganan la presidencia, ganan cualquier cosa, porque ya no hay más proyecto de país. Ahora, qué importante, che, y qué libro abierto de hablar del peronismo que ustedes querían escuchar. ¿Qué es el peronismo? Ese peronismo que tanto se habla, que tanto sus padres, sus abuelos tenían en su... Porque llevaban hasta la libreta, tenían como una libreta de socios, como usted del regato, de lo que fuera. Y ahí va la última pregunta, porque nos queda 10 minutos de programa y realmente es totalmente valorado esta conversación con quien realmente tiene la palabra justa y el conocimiento alto para poder definirlo. Pero vamos a esta pregunta para los jóvenes. ¿Es lo mismo peronismo y kirchnerismo? No. Peronista
es aquel que se dice peronista, pero que hace peronismo. Justicia Porque, social. que hace peronismo, claro. Es decir, nadie puede decirse peronista si no está dispuesto a hacer peronismo. Hacer peronismo es respetar lo que dicen las 20 verdades peronistas y hacer que la razón de la actividad política sea, digamos, atender al hombre y su familia. Este es el centro. Por eso, cuando dicen, pero no, hay que apoyarlo a Milei porque está bajando la inflación. A mí no me importa la inflación, a mí me interesa qué vamos a hacer con el hombre y su familia. Tal cual. Cómo va a volver a tener una mesa armada, cómo el salario va a alcanzar, cómo va a vivir dignamente, cómo vamos a defender los intereses del país, cómo vamos a hacer que los recursos naturales nuestros vuelvan a ser importantes para desarrollar la industria, la producción, y hacer de que el país vuelva a ponerse de pie. Entonces, no hay, digamos, kirchnerismo, menemismo, cafierismo. No. Peronismo es uno solo. Nosotros estamos trabajando para unir a los peronistas, hacer la unificación del peronista. Y que todo aquel que quiera ser peronista diga, yo quiero ser peronista, yo quiero hacer peronista y quiero trabajar para el peronismo, que es trabajar para el pueblo. Hoy tenemos un problema porque estamos a punto de elegir autoridades provinciales dentro del mismo peronismo y hay mucha gente que está dudando de aquel que realmente es el verdadero peronista y no el que se puso una capa de peronista y que después deja en la calle y entra en la casa de gobierno vestido como realmente es, ¿no es cierto? Claro. Y que realmente no hace ni cumple los tres pilares del peronismo. Y eso duele al peronista, ¿no, Atilio? Sí, sin lugar a duda. Por eso digo, por eso es importante. El peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional revolucionario. Movimiento nacional revolucionario. Vino para transformar las estructuras, no para adecuarse a las estructuras. Vino para transformar, para cambiar. Por eso es revolucionario, porque vino para hacer cambios. En cambio, el partido es una herramienta para organizar las próximas elecciones. Y se ponen de acuerdo, vos vas a ir de ministro, vos vas a ir de gobernador, sí. Vos vas a ir de diputado y vos de tal cosa. Nunca definen para qué van a ir. Tal cual. Entonces, en cambio, el peronismo es un movimiento nacional, popular, revolucionario, humanista, cristiano y tiene un proyecto de país. ¿Por qué? Porque quiere la felicidad del hombre y la felicidad de su familia. Así es. Gracias, contador Atilio Velázquez, realmente un placer, pero realmente quedó un montón de preguntas en el tintero, pero vamos a volver con él, a tenerlo, porque la voz peronista tiene que empezar a conocerse desde adentro del verdadero peronismo, que él lo viene planeando, llevando hace muchísimos años. Ahí está la cámara, Atilio, ¿qué mensaje le da a la juventud que hoy está escuchando y que quería saber qué realmente era esta patria que están llevando los peronistas? A la juventud yo lo convoco, como decía Perón, hay una frase de Perón extraordinaria para los jóvenes. Si bien es para todos, pero fundamentalmente le cabe a los jóvenes. Perón decía, no hay hombre que escape a su destino, pero no deben existir hombres que no tengan una causa noble y justa por la que luchar para justificar su paso por la vida. Los jóvenes tienen que tener una causa noble y justa para luchar, para justificar su paso por la vida. No podés pasar por la vida siendo indiferente absolutamente de todo, de tu patria, del pueblo, de tu familia, de tu vecino, de tus amigos. Vos tenés que tener una causa noble y justa por la que luchar para justificar tu paso por la vida. Qué importante reflexión, y le sumo a esta lo que decía siempre mi padre. Mi padre decía, aquella persona que se da vuelta y ve que dejó huella en el camino es porque realmente la vivió a la vida. Y pasar por esta posibilidad que le da el Estado de gobernar o de dirigir
tienen que hacerlo con conciencia, che, no estar pasando lo que se está pasando en muchos lugares, en muchos hogares, y lo marcó bien Atilio, che, cuando dijo que los tres pilares de la doctrina peronista es la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Todos tenemos derecho a opinar, todo, pero no a transgredir, che, ni usufructuar la política para beneficios personales, porque vemos pueblos pobres y políticos ricos, y eso duele mucho al verdadero peronista, le duele mucho, ¿eh? Eso duele mucho. Así que muchas gracias a todos los que han acompañado a este programa y por supuesto invitarlos a ustedes a seguirnos como siempre, ¿eh? A partir de la mañana vamos a estar a partir de las 20 horas también, che, contándole a ustedes. Y realmente es importante tener en cuenta que ahora estamos saliendo en duple con 90.3 Radio Resistencia, donde todos los hogares hoy van a seguir escuchando lo que es Radio Online ATC a través de la FM 90.3, porque ahora lo ven por la parte de internet o tecnológica y por las FM también. Llegamos a todos los hogares de las distintas formas y plataformas para que usted pueda disfrutar de esta hermosa charla, por lo menos que hoy tuvimos con quien nos acompaña. Él es el contador Atilio Velázquez. Muchas gracias, Atilio, por esto. No, gracias a usted. Y te digo que no son pocas, por no decirte la única radio. Hoy están todos, como decía un chiquito del Impenetrable, el hijo de un compañero, Francisco Cámara, decía, los peronistas están todos doblados, decía, ¿no? Y eso de los peronistas están todos doblados también ocurre con el periodismo. Sí. No te invitan porque tienen miedo del gobierno y de las pautas. Entonces no te invitan, porque están pensando que si lo invitamos a el gobierno no nos va a querer dar publicidad. De que sí, yo te agradezco y te felicito. No, pero aparte de eso, yo te felicito a vos, Atilio, porque realmente acá no se trata, al menos lo que a mí respecta como persona, manchar el título o el lugar que nos toca a los verdaderos periodistas, che, que estudiamos, hicimos todo lo que tenemos que hacer para poder estar al aire y informar. Nosotros no estamos para opinar están los que nos acompañan, los que son los entrevistados. Nosotros estamos para abrir los micrófonos y que la gente informe realmente lo que se tiene que informar. Y no monopolizar al periodista, porque acá hay muchos que realmente a veces son como el gato, che, caen parados, de donde vos lo tirás caen parados. Y nos conocemos, el Chaco es tan chiquito, pero no importa, cada uno, como dijo Atilio recién, cada uno es dueño de su propio destino, así que cada uno sabe lo que tienen que hacer. Nos despedimos, nos vamos hasta mañana a las 20 horas, che, y si Dios quiere mañana ya vamos a estar un poco más tranquilos respirando aire puro, porque todavía ese humo persiste, y ojalá Dios quiera, che, los políticos se pongan de acuerdo porque viene un verano caliente y hay que aprobar la ley energética, che, no importa qué partido sea. Fíjense lo que pasó mañana tarde casi en el Congreso de la Nación, che, un desbande político tremendo y al fin y al cabo todo quedó ahí nomás. Pero como dice Atilio, los peronistas no son peronistas que van a cortar la calle, che, déjense joder. Hagamos verdaderamente política partidaria, pero con conocimiento y fundamento de lo que son las doctrinas políticas de cada dirigente y mantener el buen nombre en alto, che, y no ensuciarlo. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.